Es bien sabido que Marco Polo no fue el primer europeo en visitar China. Y ni siquiera el primer miembro de su familia. Su padre y su tío ya habían estado allí. Y en una nueva visita llevaron al joven Marco con ellos. Los Polo eran comerciantes y en sus viajes a China adquirían mercancías para los mercados de Venecia. Marco Polo se convirtió indudablemente en el mercader de mayor fama en toda Venecia. Venecia, Italia, una de las ciudades más románticas de Europa. Virtualmente sin cambios desde ese momento, hace 700 años, cuando un veneciano regresó a su hogar luego de viajar por el mundo durante muchos años. Su nombre era Marco Polo. Poco o casi nada se sabría de estos viajes si Marco no hubiera caído en medio de la guerra entre Venecia y Génova. En 1298, a la edad de 44 años, Marco fue capturado y encerrado junto a un hombre llamado Rustichello, escritor de novelas románticas. Uno solo puede imaginarse la incredulidad de Rustichello cuando Marco Polo comenzó a contar sus aventuras. Aventuras que excedían con mucho cualquier historia producto de la ficción de Rustichello. Pues Marco afirmaba que, antes de su regreso a Italia, había pasado casi 20 años en China como asistente personal del poderoso Kublai Khan. China, para entonces el lugar más remoto y misterioso de la Tierra. En algún punto del relato, Rustichello comenzó a escribir la historia de Marco. The only reason he did write a book was because he was literally imprisoned with a ghostwriter. And it's got to be one of the most fortunate imprisonments in history. El libro, llamado La Descripción del Mundo, y luego Los viajes de Marco Polo, o Il Milione, hablaban de cosas demasiado fantásticas para que los coterráneos de Marco las tomaran por hechos. El gran Khan recibió como obsequio unos 100.000 caballos de gran belleza y valor. Los viajes de Marco Polo. ¿Es realmente de sorprenderse que los lectores de Marco no tomen en serio su obra? ¿Cómo podría haber ciudades en China de millones de personas viviendo prósperamente cuando Venecia, la ciudad más grande y rica de Europa en la época, tenía una población de solo 100.000 almas? ¿Y cómo un bárbaro cruel como Kublai Khan podía vivir una vida tan glamorosa y civilizada? Con el tiempo, el magnífico documento de Marco sería tomado como cierto y tendría un efecto en el curso de las relaciones futuras este-oeste. Aunque la obra revela poco del autor y no hay referencias a él en su época, no hay nombre que sea más sinónimo de viajes y aventuras que el nombre de Marco Polo. Marco Polo, un viaje a Oriente. El mundo en el que nació Marco Polo en el siglo XII estaba tan lleno de oportunidades. Dos ciudades dominaban los destinos políticos del Sacro Imperio Romano, Venecia y Constantinopla, hoy Estambul, oriental. La influencia de la Iglesia pudo haberse extendido más por el oriente de no haber sido por el ascenso meteórico de un guerrero mongol analfabeto llamado Genghis Khan.
En pocos años sus tropas paganas habían conquistado toda Persia, Asia Central, la mayor parte de Rusia y finalmente el trofeo más apetecido, Catay o China, como se conoce actualmente. Genghis y sus descendientes pronto tenían el control del imperio más grande de la historia. En 1254, en Venecia, Italia, nace Marco Polo, hijo de una próspera familia de mercaderes. Se esperaba que continuara la tradición de la familia. The typical education of the Venetian merchant lasted until the boy was 14 or 15. During this time, he would learn how to read and write, of course, and also he would learn arithmetic, abacus, as they called it. He would learn bookkeeping. He would learn the basic knowledge necessary for a commercial enterprise. La madre de Marco había muerto cuando apenas era un niño. Durante su juventud, su padre Niccolo había estado ausente por viajes de negocios. Su prolongada ausencia era el resultado de un extraordinario viaje a China, en el que él y su hermano Maffeo habían sido recibidos por el mismo Kublai Khan, quizás los primeros mercaderes europeos en recibir tal distinción. El emperador los había enviado de regreso con una misión muy extraña. Kublai era un gobernante progresivo y quería conocer más de la cristiandad. Los Polo debían regresar acompañados de 100 sacerdotes y traer algo del óleo sagrado del Santo Sepulcro en Jerusalén. En 1274, los Polos se preparan para partir nuevamente hacia China y llevar a cabo la solicitud de Kublai. Esta vez llevarían al joven Marco de 17 años. Esperaban pasar varios años en Oriente. Pero hubieran dejado Venecia de saber que su viaje los mantendría alejados de ella durante largos 23 años. The way that a merchant thought was totally different from our modern concept. A Venetian merchant had not the same notion of time. He was prepared to spend years and years in the field. Pero ¿qué recompensa podría ofrecer Kublai Khan para justificar nuevamente el riesgo de sus vidas y la del joven Marco? Kublai había otorgado a los Polos sus sellos personales, lo que les aseguraría el paso en toda la extensión del imperio mongol. Pero a pesar de ello, uno no deja de preguntarse qué impulsa a estos hombres a embarcarse en un periplo tan peligroso. The survival of Venice depended upon the Venetians' sense of enterprise. So it was in some ways a patriotic duty. Of course, there was also another side to it, and that was there was an increased demand for Oriental products in Europe, and the profits were fabulous. Y así, bien por patriotismo o por beneficio económico, los Polos partieron hacia Jerusalén, donde recogerían una pequeña cantidad de los santos óleos. Pero solo pudieron reclutar a 2 sacerdotes, no 100. Sin embargo, los rigores del viaje por caravana obligaron también a estos 2 hombres de fe a abandonar el viaje. Para el joven Marco, la gran aventura estaba solo por comenzar. Los paisajes, sonidos y olores del Medio Oriente excedían la imaginación de Marco. Cada nueva experiencia dejaba una huella indeleble en el adolescente. Cualquiera que desee aventurarse por estas regiones debe viajar 7 días con un dolor insoportable. Pero también a intervalos encontramos pequeños oasis de palmeras que ofrecían gran cantidad de cacería. Un gran placer para los mercaderes viajantes. Marco Polo was extremely intelligent, extremely observant. The fact that he was able to remember all of the various details that are found in the book, many of which check out, many of which are actually verifiable and seem to be quite accurate,
tell us that he was an unusual man and unusually perceptive. His intelligence cannot be doubted. El reto inicial que enfrentaron los Polo fue llegar al puerto de Hormuz, en Persia, donde una embarcación esperaba para llevarlos a Pekín. Pero eran mercaderes antes que viajeros. Llevaban a cabo sus transacciones a medida que viajaban en las costosas caravanas, siempre con un ojo abierto a causa del enemigo número uno de los mercaderes de la época, las bandas de forajidos. Every time you came to a frontier post, you negotiated with the local guard captain and you hired 2 or 3 of his soldiers and you went on with your... As you got into more difficult terrain, you had to transfer your goods onto pack animals. This meant that you could only carry goods really of high value and small bulk. And the ultimate high value and small bulk would be, as the Polo brothers traded in, jewelry, which you could carry concealed on you. Al salir de Kerman, se entra a un desierto de 8 días de camino, expuesto a una inmensa sequía. No encontramos frutos ni ningún tipo de árboles, y la poca agua tiene un sabor amargo. One of the typical things that caravaneers would do oftentimes was to force feed the camels with lots of water. And in case the men ran out of water, they would force the camels to regurgitate, and they would therefore have liquid for themselves. En su libro, Marco destaca no solo la geografía, sino las costumbres étnicas y reporta como hechos relatos escuchados a terceros. Gran cantidad de estos son tan exóticos que sus contemporáneos consideraron su libro como ficción. El relato de un anciano de las montañas, un forajido que gobernaba desde una fortaleza de montaña en el norte de Irán, es uno de estos relatos. When he wants to recruit soldiers, he drugs them, takes them to this valley. He has this valley all organized with beautiful gardens and lovely picnics and beautiful women and so forth. Then they're drugged again and brought back to the court of the brigand, and he says, well, I am able to control this access to paradise if you serve me properly. And they're so impressed that they go off and serve him, and he uses them as political killers, drugged with hashish before they went on these missions, and indeed from that we get the word assassin. It comes exactly from that. So there was a strong element of truth in that particular story. Durante los primeros 1500 kilómetros de su aventura, Marco no comenta ningún temor o aprehensión personal. Había escuchado tanto de la gran civilización china que le esperaba, que ninguna dificultad disminuía su entusiasmo. Sin embargo, una vez llegados al puerto de Hormuz, encontraron que la embarcación no tenía la capacidad suficiente para llevarlos a salvo a las costas de China. Decidieron entonces proceder por tierra. Al hacerlo, Marco se convertiría en el primer occidental en documentar para la posteridad los paisajes y costumbres de Asia Central y China en todo su exotismo y grandiosidad. En su oscura prisión de Génova, Marco recuerda a Rustichello que le tomaría otros 3 años para conocer al legendario Kublai Khan. Y es entonces cuando comienza realmente la gran aventura de Marco Polo. Una de las cualidades de Marco Polo fue su memoria prodigiosa. Fue capaz de relatar a Rustichello en la prisión todo lo que le ocurrió en 20 años. Es un país frío. En las cimas de las montañas, el aire es tan puro y saludable que cuando los moradores del pueblo se ven atacados de fiebre, inmediatamente son llevados a las alturas y recuperan la salud. Marco Polo afirma que vivió esta experiencia en su propio cuerpo.
pues se vio confinado por la enfermedad en este país por casi un año. Y gracias al ascenso a las colinas recobró su salud. Los viajes de Marco Polo. Marco Polo seems to have got ill somewhere in Afghanistan and he had to recuperate up in the mountains. They got over the Pamirs in Central Asia, the high plateau of Central Asia, and came down into the great Gobi Desert, where there were all these stories and the idea that there were ghosts roaming the Gobi, which lured the travellers to their doom, and sandstorms and heat and cold and thirst. It was a very long, very grueling trip until finally they reached China. China había permanecido completamente cerrada al mundo exterior durante siglos antes que Genghis Khan la conquistara. En ese entonces, el siglo XII, Genghis Khan y sus sucesores daban la bienvenida a 60 millones de almas. Casi 4 años después de dejar Venecia, Marco, su padre y su tío finalmente entraron a la corte de Kublai Khan, regente del mayor imperio del mundo. Entregaron los óleos sagrados que habían llevado desde Jerusalén. He llegado al punto en este libro en el cual contaré de los enormes logros del Gran Khan que ahora reina. Kublai Khan was, to my mind, one of the great figures of the 13th century. He was not simply a conqueror and subjugator like his grandfather Genghis Khan. He was truly civilized, he was educated, he was tolerant of a variety of different religions, a rather remarkable individual. Marco conoció a Kublai Khan en el palacio de veraneo, llamado Chantu, o más comúnmente Sanadu. Para los europeos, la primera indicación de lo avanzada de la civilización china llega gracias a la descripción de Marco. Un inmenso palacio de mármol con salones y cámaras adornadas de oro. Un muro encierra completamente 16 millas de parques con riego y manantiales y césped. Aquí el Gran Khan mantiene animales de caza de todas las especies, desde venados, ciervos y corzos para sus halcones. No sabemos si el escritor de Marco Rustichello creía todo, parte o nada de lo que oía en la prisión genovesa. Pero lo escribió todo como si lo creyera, y ciertamente el próximo episodio constituía la prueba final para su credibilidad. Aseguro como un hecho que antes que el señor Marco pasara tanto tiempo en esta corte, ya dominaba 4 lenguas con sus escrituras. Observando su sabiduría, el Khan le envió como emisario a un país llamado Karajan, misión que le llevó 6 meses. Marco hizo creer a Rustichello que a la edad de 21 años ya servía como emisario especial de Kublai Khan, a cuyo servicio estaría durante 17 años. Marco era los ojos y oídos en las apartadas zonas de China, Tíbet, Birmania, India, e incluso en lugares tan distantes como la isla de Java. He's very well qualified for this because he was, after all, a foreigner. He had no particular axe to grind, and he was clearly a very good observer. And the other thing which would have been important to the great Khan was that Marco Polo was a merchant. Kublai Khan would have been interested in information, in commercially valuable information, the information which would have made the Khan richer. El recuento de las aventuras de Marco Polo en China es considerado por los historiadores actuales como un documento válido. Sin embargo, algunos escépticos aún cuestionan incluso su estancia en China. Aparte de su propio libro, no existe evidencia correlacionada ni en China ni en Europa. There is still some lingering controversy as to whether Marco Polo actually reached China.
He mentions that he, his father, and his uncle were very important in a major battle that the Mongols undertook against the Sung dynasty, against the Chinese. Unfortunately, the battle occurred 3 years before Marco Polo actually reached China, despite these errors, because there's so much in the work that's accurate. My own feeling, as I say, is that there's no question that Marco Polo reached China. Era difícil, si no imposible, para un occidental contemporáneo de Marco, comprender la vastedad del imperio de Kublai Khan. La atención al detalle del relato es más evidente cuando se describe la forma como el Gran Khan recolectaba información y controlaba las comunicaciones con sus comandantes, funcionarios y millares de súbditos, dispersos en millones de kilómetros cuadrados. Y se debe entender que postas como estas, a distancias de 30 a 40 kilómetros, se encuentran en las principales vías que conducen a las provincias. Y en cada una de estas postas, los mensajeros encuentran de 300 a 400 caballos listos, así como alojamientos lujosos como el que he descrito. Marco dedica 5 páginas al avanzado sistema de comunicaciones, cómo los correos cubrían 350 kilómetros diarios, cómo 10.000 postas en todo el país operaban día y noche. Un sistema que era la clave para el control por parte del Khan de todo su imperio. Aunque gran parte del libro de Marco contiene historias de segunda mano, a menudo erróneas, ningún historiador cuestiona la autenticidad de los principales pasajes, tales como el de la autopista de información del Khan. ¿Pero qué hay de Marco? Aquí el historiador se encuentra en una posición débil, pues no existe una descripción física de su persona, mucho menos un perfil psicológico. Si se hicieron retratos de Marco, ninguno de ellos ha llegado a nuestras manos. Y su libro revela poco de sus valores o sentimientos personales. Es quizás una de las primeras obras de periodismo puro. Pero también es la obra de un valiente hombre de carne y hueso. Un hombre honesto, siempre con su obra y consigo mismo. Aunque muchas de las costumbres orientales que Marco describía no eran creídas por los venecianos del siglo XII, sus descripciones eran excepcionalmente exactas. Cuando ocurre que un extranjero pasa por este país, las matronas traen a sus hijas al campamento, en números de 20 a 40, y ruegan a los viajantes que lleven a sus hijas con ellos. Los viajes de Marco Polo. The theory was, as Marco relates, that it was considered that travelers were especially good sources of a certain essence for the women, and that women were most valued if they had broad experience with men. The customs he's talking about are well attested in other traditions, and in fact, some of those customs in parts of Xinjiang are still alive. Marco concludes his account of this with this short statement saying this country would obviously be a wonderful place for a lad of 17 to 24 to visit. And since he was around that age when he first went through, he probably found it a wonderful place to be. El interés de Marco en el exótico oriente no disminuyó con el paso de los años. Tampoco se cansó su ojo. Es sorprendente cómo fue capaz de recordar en detalles todo aquello importante o lleno de colorido. Permítame contar más de la parte sur de la ciudad, en la que un lago de unos 50 kilómetros en circuito está rodeado por majestuosos palacios y mansiones, de tal acabado que nada mejor o más espléndido podrá construirse nunca. En el lago hay una procesión interminable de barcazas con buscadores de placer. Pues la gente de esta ciudad no piensa en nada más.
una vez realizado el trabajo correspondiente a su oficio o profesión, sino en pasar el resto del día disfrutando con sus compañeras o con acompañantes profesionales. Marco Polo was dazzled by Hangzhou, a city of 3 million people approximately. A city beautifully laid out with canals, lakes, parks, restaurants. Hangzhou was a sophisticated, much more sophisticated city than Venice or any other European city at that point. En la actualidad, Hangzhou es un centro industrial. ¿Pudo haber sido alguna vez la metrópolis ideal sobre la que Marco fantasea con tanto detalle? Aunque se le acusa de exageración y embellecimiento, lo que Marco presenció y Rustichello escribió capturó en forma definitiva la esencia del lugar. Los expertos concuerdan con la descripción de Marco. Hangzhou alguna vez fue el modelo de la vida citadina civilizada. Marco Polo would be described, I suppose, if he was a modern traveller, as an anthropologist or an ethnographer. He was very interested in people's habits and customs. On the one hand, he was a merchant and he was always looking at the natural products of a country, sort of like basic school geography. But at the same time, he was very observant about people, about their social customs, about what they ate, their architecture, the things that caught his eye and their funny and strange little customs. Los comentarios de Marco rara vez contienen algo de crítica. Incluso tribus antropófagas del sur de Asia reciben poco juicio moral. Tampoco este ritual de una provincia remota. Otra de sus costumbres era que cuando un caballero de fina estampa o buena sombra se alojaba en la casa de un nativo de esta provincia, era asesinado durante la noche. No se debe suponer que se hacía esto con el fin de robarlo. Lo hacían porque creían que su buena sombra y la gracia que le acompañaba permanecerían en la casa. This is a custom which is known to anthropologists. It seems to have been a fairly small group, and in fact the practice was stamped out by Kublai Khan. Aunque Marco no afirma haber presenciado personalmente estas violentas costumbres, sus detalladas descripciones del reino animal, así como las de la vegetación del Oriente, indican claramente un contacto directo. Al igual que la mayoría de la información contenida en su libro, todo esto era nuevo para sus atónitos lectores occidentales, quienes tardarían siglos en digerirla y verificarla. Pero después de estar ausente de Italia durante más de 20 años, todos los miembros de la familia Polo comenzaban a sentir nostalgia de su tierra y expresaron su deseo de dejar China. They had played important roles for him as envoys extraordinaire. They had helped him in terms of interpreting and translating Latin and other texts. And so he really valued them and was not particularly eager to have them leave China at that time. Sin importar lo civilizado que fuera el Gran Khan, no era menester presionarlo. Marco, a punto de cumplir los 40 años y soltero, continuó sus viajes que debían ser relativamente cómodos y seguros. El paquete con el sello metálico, una especie de tarjeta de crédito del Khan, llevaba consigo la amenaza del ejército mongol. Además de ello, estaba el papel moneda, inventado por los chinos y negociable hasta en los lugares más apartados del imperio. La facilidad de movimiento de Marco sería la envidia de los viajeros de la actualidad. Quizás nunca tuvo ocasión de conocer la Gran Muralla, irónicamente construida para defender a China de los ancestros de Kublai Khan, pero posiblemente llegó hasta la India. Entre esta gente hay hombres que llaman yogis.
viven más que los otros, hasta 150 o 200 años. Y sus cuerpos se mantienen tan activos que pueden caminar sin problemas. Su longevidad se debe a su gran abstinencia y por comer muy poco, y solo aquello que es saludable. Finalmente, Marco comparece ante Kublai Khan, quien requiere los servicios de todos los miembros de su familia. Les ofrece una oportunidad de regresar a Italia, siempre que escolten un preciado cargamento. Su viaje de regreso durará 2 años, la mitad de los que le tomó llegar a Xanadu. Pero resultará su episodio más peligroso, lleno de infortunios y desastres, frente a los que solo un hombre como Marco Polo podía sobrevivir. Año 1292. La audiencia final de la familia Polo con el Gran Khan, a cuyo servicio han pasado 17 años. Se les exige hacer de escolta a la princesa Kokachina hasta Persia, donde desposará a un noble mongol. Solo así obtienen permiso de regresar a su hogar en Venecia. Y así termina una relación tan llamativa. Marco sugiere el viaje por mar, que sería la vía más rápida. Marco había quedado impresionado con la brújula china, tan avanzada en comparación con la europea. Más de 600 pasajeros se encontraban a bordo de las embarcaciones, además de cientos de marineros, cuando partieron de la costa de China. So what you get in Marco Polo is outward by land, back by sea. So in a sense, he covers the complete scenario. It's great good fortune for subsequent historians. Pero la buena fortuna no acompañó a los cientos que perecieron en el largo periplo, bien por enfermedades o por las salvajes tormentas. La princesa, algunos miembros de su séquito y la familia Polo alcanzaron Hormuz a salvo, entre solo 18 sobrevivientes. Marco comentó solo brevemente lo que debe haber sido una experiencia impactante. Tampoco menciona el traumático episodio que siguió en Turquía. Allí, funcionarios genoveses se apropian ilegalmente de 3/4 de la fortuna de la familia Polo. Most of their capital, their profit from the 17 years they spent in China was apparently lost. We know about their loss from notary documents found in Venice, which apparently describe an attempt by the government of Venice to recover the Polo's losses. Por razones conocidas solo por Marco y Rustichello, el libro termina justo antes de su regreso a Venecia. Los sentimientos de Marco, sus aspiraciones después de 23 años fuera del hogar, son dejadas a la imaginación del lector. Y con certeza, el reajuste no debe haber sido fácil. Even their family members seem to have had problems recognizing the 3 men. They could hardly speak their native tongue. After such a long period abroad, they were more familiar with Persian, Turkic, or Mongol than they were with Italian. Their clothes were Oriental. Their faces were unfamiliar. Therefore, they certainly found a different world, but it was probably because they had changed more than because Venice had changed. Pero Marco había cumplido los 40 años y tenía mucha vida por delante. ¿Qué haría en los años siguientes? El destino parecía dictar también la próxima aventura en su vida. A poco tiempo de su llegada, se encuentra a bordo de una galera veneciana, bien como civil o como oficial. Los historiadores no lo saben con certeza,
cuando es capturado por enemigos genoveses y es encarcelado durante un año. En el relato de su fabulosa historia a su escriba en prisión, Marco revivió años y años entre gentes y lugares que ningún occidental imaginaba. Y mientras era poco probable que Marco supiera el valor que su libro tendría en la historia, debe haber sentido gran satisfacción en producir un documento tangible de su vida llena de aventuras. Una vez terminado el libro, durante el año de cautividad y después de la liberación de Rustichello, manuscritos copiados a mano fueron ampliamente distribuidos. Los viajes de Marco Polo se convirtió instantáneamente en el libro de moda para aquellos que podían leer en francés, italiano o latín. Faltaban cientos de años para la invención de la imprenta y sin embargo miles de copias de las historias de Marco estaban en los labios de todos, especialmente de los venecianos. Marco se convirtió en una celebridad, si bien no como él hubiera querido, pues su libro intrigaba y fascinaba a un público que creía que era más ficción que hecho. Il milione, los millones, es el título dado al libro por algunos editores. Muestra el problema que los lectores tenían con su autenticidad. Every time Marco Polo mentioned anything about China, the numbers were colossal. So you say, oh, this is the man who talks about thousands and millions the whole time. Of course, that's still true today. The numbers in China of people, of TV sets or whatever, are still huge. Fuentes confiables de la época relatan que Marco contrajo nupcias, tuvo 3 hijas y siguió con el negocio de la familia, aparentemente sin preocuparse del escepticismo a su alrededor. There's a sense in the book, when you read it, of a person that you feel you've come to know in a very simple way. You come away feeling like you know a man whose name is Marco, who would be fun to sit with, drink beers with, and talk about what he has done, which in fact is how he spent the last 20 years of his life, apparently. Después de la prisión, Marco viviría 25 años más. Durante ese tiempo, no obtuvo aclamación o respeto por sus grandes logros, pero finalmente los obtendría. Y en la actualidad, algunos creen incluso que Marco Polo pudo influir en el curso de la historia. En nuestra era espacial, puede ser difícil de imaginar que hace solo 700 años nadie había navegado alrededor de la Tierra. Tampoco habían sido descritas todas las superficies de tierra o agua. Polo's contribution was information. It was to be a source of wonder and curiosity, so later on people would set out to see whether the places he described really existed. Marco Polo was really a mine of information, and that mine would be quarried for centuries afterwards. En la Venecia de hoy no se encuentran monumentos a Marco Polo. Se cree que vivió y murió en este edificio. Nadie está seguro. Su familia fue sepultada aquí, en la iglesia de San Lorenzo, pero sus restos fueron exhumados y llevados a otro lugar hace 200 años. Nadie sabe con exactitud dónde. ¿Cuál es la importancia del legado de Marco Polo? 2 siglos después de la muerte de Marco, Cristóbal Colón suplicaba ante la reina Isabel de España que financiara su expedición a Oriente, intentando algo que nadie había intentado: navegar por el oeste. Christopher Columbus owned his own personal copy of Marco Polo's book. This was printed in Antwerp in 1485, and luckily was handed down to us with
Christopher Columbus' original notes. La descripción hecha por Marco de la riqueza de Oriente estimuló la imaginación de Colón. Por supuesto, navegando hacia Occidente, nunca llegaría a Asia. En vez de ello, descubriría América. Sin el libro de Marco Polo como inspiración, muchos expertos creen que este histórico accidente pudo ocurrir años más tarde, quizás bajo una bandera diferente. El nombre Cristóbal Colón se ha hecho sinónimo de exploración y genio en la navegación. El nombre Marco Polo es rara vez mencionado con tal amplitud. The difference between Columbus and Marco is fairly striking. Columbus went to plant the flag of his country. Marco was never interested in that. He never planted the Venetian flag anywhere. Columbus renamed everything where he went. Marco carefully tried to figure out what the natives actually called the place and then reproduced it so that you can trace his itinerary quite well. Columbus looks on the people that he's come to as barbarians and savages that could only be benefited by his presence. In Marco's account, there instead shines through this admiration for the Mongol Empire, the peace of the roads, the well-run cities, the cleanliness. Algunos mitos que persisten sobre Marco, la noción de que trajo la pasta, la pizza y la pólvora desde China, carecen totalmente de fundamento. Los expertos creen que estas equivocaciones restan los logros reales de Marco Polo. The Chinese sources would give you Kublai Khan in his bureaucratic role, but Marco Polo told you something about the person. His observations, his intelligence, his clarity. Along with that, the significance of the book can't be downplayed. It had a tremendous impact on the desire of Europeans to have greater contact with East Asia, and it also laid down the first European vision of what East Asians were all about. En 1324, a la edad de 67 años, Marco Polo murió por causas naturales. Como comerciante, había hecho y perdido fortunas. Como autor de uno de los libros más populares de la época, no había ganado nada. Además de su libro, su testamento es quizás el único documento personal que nos llega al presente. En él reparte su modesta fortuna a su familia y reconoce a alguien que no había mencionado antes. Nice little touch in his will is that he frees a slave of his, who is a Tatar, that is from Mongolia. This may have been a servant that he acquired during his travels and who came back to Venice with him. But of course, the best story about Marco Polo on his deathbed is when he was dying, people came to him and said, all those stories you told us, they weren't really true, were they? And it is said that Marco Polo replied, I didn't tell half of what I saw. A mediados del siglo XX, cuando China cayó en manos de los comunistas, se volvió otra vez una tierra remota e inaccesible que pocos occidentales podían conocer. Este periodo de aislamiento duró hasta la visita del presidente Nixon en 1972. Y con ese histórico viaje, Nixon siguió mapas culturales que datan de las travesías y tiempos de Marco Polo.
Nace Marco Polo, hijo de una próspera familia de mercaderes. Se esperaba que continuara la tradición de la familia. The typical education of the Venetian merchant lasted until the boy was 14 or 15. During this time, he would learn how to read and write, of course, and also he would learn arithmetic, abacus, as they called it. He would learn bookkeeping. He would learn the basic knowledge necessary for a commercial enterprise. La madre de Marco había muerto cuando apenas era un niño. Durante su juventud, su padre Niccolo había estado ausente por viajes de negocios. Su prolongada ausencia era el resultado de un extraordinario viaje a China, en el que él y su hermano Maffeo habían sido recibidos por el mismo Kublai Khan, quizás los primeros mercaderes europeos en recibir tal distinción. El emperador los había enviado de regreso con una misión muy extraña. Kublai era un gobernante progresivo y quería conocer más de la cristiandad. Los Polo debían regresar acompañados de 100 sacerdotes y traer algo del óleo sagrado del Santo Sepulcro en Jerusalén. En 1274, los Polo se preparan para de cosas demasiado fantásticas para que los coterráneos de Marco las tomaran por hechos. El gran Khan recibió como obsequio unos 100.000 caballos de gran belleza y valor. Los viajes de Marco Polo. ¿Es realmente de sorprenderse que los lectores de Marco no tomen en serio su obra? ¿Cómo podría haber ciudades en China de millones de personas viviendo prósperamente cuando Venecia, la ciudad más grande y rica de Europa en la época, tenía una población de solo 100.000 almas? ¿Y cómo un bárbaro cruel como Kublai Khan podía vivir una vida tan glamorosa y civilizada? Con el tiempo, el magnífico documento de Marco sería tomado como cierto y tendría un efecto en el curso de las relaciones futuras este-oeste. Aunque la obra revela poco del autor y no hay referencias a él en su época, no hay nombre que sea más sinónimo de viajes y aventuras que el nombre de Marco Polo. Marco Polo, un viaje a Oriente. El mundo en el que nació Marco Polo en el siglo XII estaba tan lleno de oportunidades. Dos ciudades dominaban los destinos políticos del Sacro Imperio Romano: Venecia y Constantinopla, hoy Estambul, oriental. La influencia de la Iglesia pudo haberse extendido más por el oriente de no haber sido por el ascenso meteórico de un guerrero mongol analfabeto llamado Genghis Khan. En pocos años sus tropas paganas habían conquistado toda Persia, Asia Central, la mayor parte de Rusia y finalmente el trofeo más apetecido, Catay o China, como se conoce actualmente. Genghis y sus descendientes pronto tenían el control del imperio más grande de la historia. En 1254, en Venecia, Italia. En 1298, a la edad de 44 años, Marco fue capturado y encerrado junto a un hombre llamado Rustichello, escritor de novelas románticas. Uno solo puede imaginarse la incredulidad de Rustichello cuando Marco Polo comenzó a contar sus aventuras. Aventuras que excedían con mucho cualquier historia producto de la ficción de Rustichello. Pues Marco afirmaba que, antes de su regreso a Italia, había pasado casi 20 años en China como asistente personal del poderoso Kublai Khan.
China, para entonces el lugar más remoto y misterioso de la Tierra. En algún punto del relato, Rustichello comenzó a escribir la historia de Marco. The only reason he did write a book was because he was literally imprisoned with a ghostwriter. And it's got to be one of the most fortunate imprisonments in history. El libro, llamado La descripción del mundo, y luego los viajes de Marco Polo, o Il Milione, hablaba... Es bien sabido que Marco Polo no fue el primer europeo en visitar China. Y ni siquiera el primer miembro de su familia. Su padre y su tío ya habían estado allí. Y en una nueva visita llevaron al joven Marco con ellos. Los Polo eran comerciantes y en sus viajes a China adquirían mercancías para los mercados de Venecia. Marco Polo se convirtió indudablemente en el mercader de mayor fama en toda Venecia. Venecia, Italia, una de las ciudades más románticas de Europa. Virtualmente, sin cambios desde ese momento, hace 700 años, cuando un veneciano regresó a su hogar luego de viajar por el mundo durante muchos años. Su nombre era Marco Polo. Poco o casi nada se sabría de estos viajes si Marco no hubiera caído en medio de la guerra entre Venecia y Génova.